Estimados amigos, muy buenas tardes. El Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Neiva les da la más cordial bienvenida a la conferencia El oficio de los agricultores y sus productos en el entorno del río Magdalena. Saludamos muy especialmente al público que en este momento está llegando a las instalaciones del Centro Cultural de manera presencial y también a quienes se encuentran conectados a través de la plataforma Cisco Webex. Nos acompaña para el desarrollo de esta temática el ingeniero Gustavo Cruz Acosta. Él es agricultor y su experiencia laboral se ha desarrollado en importantes empresas del sector en el orden nacional e internacional. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, doctora Monsalve. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta conferencia. Vamos a tener la oportunidad de sumergirnos literalmente en lo que es el río Magdalena y lo que significa para Colombia esta gran afluente. Vamos a desarrollar una breve historia del río, un recorrido geográfico que hace el afluente, importancia, y vamos a entrar en materia con los oficios de los agricultores en el entorno del río. Entonces empecemos. La historia indica que el río fue descubierto por Rodrigo de Bastidas por allá en el año de 1501. En su recorrido se le conoce con varios nombres. Últimamente el río Grande de la Magdalena, pero desde siempre se le llamó, por ejemplo, Caripuaña en el nacimiento, que significa el río Grande. Pero más abajo, en la parte central, se le llamaba Arli, que traduce el río del pez o el río del Bocachico. También en la parte montañosa se le conocía como Yuma, o el río del país amigo y de las montañas. Y algunas tribus lo llamaron también durante mucho tiempo Huacaayo, que significa el río de las tumbas, porque en sus aguas echaban los cadáveres de sus familiares, una tradición parecida a la del río Ganges en la India. Siguiendo con la historia, durante muchos años y hoy en día el río sigue considerando como uno de los afluentes más importantes para la movilización de carga y de personas, porque a través de su recorrido se han siempre movilizado estas personas y la carga, no solo desde el Mar Caribe hacia el interior, sino también desde el interior al Mar Caribe e incluso a países vecinos, como es el caso del Ecuador. Lógicamente, para el tema de la conquista fue supremamente importante porque por allí ingresaron muchos de los conquistadores que llegaron a nuestra tierra. El río Grande de la Magdalena también jugó un papel muy importante en la historia de la hoy República de Colombia. Como tal, en 1815 llegó al puerto de Honda el general Bolívar para empezar a reclutar lo que fueron los soldados libertarios. Y se sabe que también desde ahí partió hacia el norte de la Nueva Granada reclutando personas para la campaña, según el profesor Tiberio Murcia. En cuanto a la campaña libertadora ya en 1820, Bolívar, luego de capturar a Mompox y controlar los ríos Nechi, Cauca y Magdalena, se fue haciendo al control del país, expulsando a los españoles. El río Magdalena tuvo también su papel preponderante en la Guerra de los 1000 días. Por allá en el año de 1899, los rebeldes, la primera avanzada que pretendieron hacer fue justamente tomarse el río porque conocían de la importancia y al tomárselo iban a impedir la comunicación del gobierno con buena parte del país. Lamentablemente su estrategia fracasó por fundamentalmente dos cosas. El tipo de embarcaciones que ellos manejaban en ese momento eran prácticamente chalupas, mientras que el gobierno tenía embarcaciones artilladas. Entonces la pelea fue de tigre con burro amarrado y en el primer encuentro en un sitio denominado Los Obispos perdieron la primera batalla y esto hizo que la rebeldía, digamos, fuera apabullantemente aplastada. En cuanto al recorrido geográfico del río, el río entra en contacto en todo su recorrido con 11 departamentos, a los cuales 10 de ellos les sirve como límite. Pero también tiene que ver con cerca de 728 municipios por donde él transita, en donde los más importantes están Neiva, conocida como la capital del río Magdalena, pero también tenemos a Girardot, Honda, La Dorada, Barrancabermeja y llega hasta Barranquilla.
En cuanto a las afluentes del río Magdalena, se sabe que tiene más de 500 tributarios directos entre quebradas y ríos que desembocan en él, de los cuales hay muchos conocidos. Por ejemplo, en la margen derecho del río Magdalena, una de las más importantes es la quebrada Lambedulce, que nace apenas a unos 3 kilómetros abajo del nacimiento del río. Pero hay varios ríos conocidos como el Guarapas, como el Suaza, Río Neiva, Las Ceibas, Fortalecillas, Villavieja, Cabrera, muchos ríos que desembocan por la margen derecha de sur a norte. Y en cuanto a la margen izquierda, también hay ríos importantes. En el Huila tenemos el Páez, el Yaguará, el Baché, el Aipe y el Patá como límite entre los departamentos de Huila y Tolima, y siguen ríos muy importantes como Saldaña y el Cauca, entre otros. En cuanto a la importancia del río Magdalena, van a ver ustedes que es prácticamente toda. Alrededor de su cuenca, que transita poco más de 1.500 kilómetros en su recorrido, desde que nace hasta que termina, el río tiene aproximadamente 990 kilómetros navegables, desde Honda hasta Bocas de Ceniza. Pero por si fuera poco, su cuenca ocupa el 24% del territorio continental colombiano, y en ella están 18 de los departamentos de Colombia, pero unos datos supremamente importantes están subrayados aquí. El 80% de la población colombiana vive cerca de sus riberas, y alrededor de él se produce el 85% del Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces ya ven la dimensión de lo que significa el río Magdalena para nuestro país. En él se han desarrollado muchos proyectos, dos de los más importantes están aquí en el Huila, y se tratan de las represas del Quimbo y de Betania, que producen el 9.4% de la energía eléctrica para el país. La represa del Quimbo con 8.500 hectáreas inundadas aproximadamente, con un 4% de aporte a la energía nacional, y la de Betania con aproximadamente 7.500 hectáreas inundadas y produce el 5.4% de la energía nacional de Colombia. Para terminar con estos datos interesantes de la importancia del río, hay autores que dicen que tiene 1.540 kilómetros de distancia y otros 1.612. Esto tiene que ver con que al final del río se construyó lo conocido como el Canal del Dique, que tiene aproximadamente de 110, 115 kilómetros de distancia, lo que le aportaría al cauce original. Entonces, entre las dos distancias, pero de todas maneras esa es la más aproximada. En cuanto a los pescadores, se sabe que impacta más de 30.000 pescadores artesanales en su recorrido, y se sabe que también se cultivan en sus alrededores 15 especies, de las cuales las más importantes son la mojarra roja y la tilapia, que incluso el Huila es el primer productor nacional de estas dos especies. En cuanto a la biodiversidad, se sabe que en cuanto a peces específicamente tenemos allí 233 especies, pero también hay cantidad de animales como reptiles, como el caimán normal, el caimán agujo, la babilla, que es muy típica, tortugas, aves, serpientes, una gran cantidad de especies, porque la riqueza del río es supremamente grande. Bueno, y vamos entrando en materia. Cuando hablamos de los oficios en el entorno del río Magdalena, tenemos la diversidad que ustedes se imaginen. Entonces, allí encontramos agricultura diversa, encontramos poblaciones, encontramos oficios milenarios como la caza, como la pesca, pero también los cultivos de peces, ya sea dentro de los embalses, en tierra. Hay turismo, hay cultivos diversos, hay industria, hay todo lo que ustedes se imaginen en torno al río Magdalena. Vamos a ver entonces los oficios. Los más importantes desde antaño son los que tienen que ver con la pesca, con la agricultura y la ganadería. De todos los oficios son los que mayormente se desarrollan cerca al entorno del río, pero también tenemos más recientemente la acuicultura, tenemos minería artesanal e industrial, tenemos turismo, artesanía, industria, culinaria, música, cultura, transporte y literatura, entre otros muchos oficios alrededor del río Magdalena. Vamos a verlos uno por uno. Los más milenarios, la pesca y la caza. Ustedes saben que nuestros antepasados, la agricultura se inició con procesos de recolección de frutas. Fue el primer vestigio de agricultura, empezó así, pero la pesca desde siempre ha sido también una actividad que se ha desarrollado alrededor del río.
Aquí hay un dato importante, la explotación maderera en las orillas, en las riberas del río Magdalena, ha sido una cosa, por decirlo menos, espantosa. En este momento, hoy por hoy, se sabe que tenemos menos del 10% de esos frondosos bosques que se desarrollaron en las riberas del río Magdalena. Lamentable, pero esos son los costos del desarrollo. En cuanto a la acuicultura, nosotros en el Huila hemos desarrollado dos tipos de acuicultura. Una, conocida como de jaulones, que se hacen en el interior de los embalses. Básicamente se ha desarrollado en la represa de Betania, con no pocas dificultades, porque cuando bajan los niveles en los veranos fuertes, la proporción de oxígeno en el agua se deteriora y la mortalidad de los peces ha sido supremamente alta. Esto ha llevado a que muchos de los industriales que producían peces allá lo trasladen a tierra, en donde no se tienen esos problemas, y entonces son un conjunto de estanques que obtienen el agua del río a través de bombeos para llenarlos, y allí se producen básicamente la mojarra roja, la tilapia, el bocachico, pero también se cultiva cachama, carpa y trucha en las partes más frías. Vamos a hacer un recorrido con la historia de los cultivos alrededor del río Magdalena. El cultivo más viejo, el más antiguo que se conoce es el maíz. De hecho, se dice que es originario del continente americano, específicamente en las tierras de México, límites con Guatemala. Hay arqueólogos que han encontrado vestigios de maíz con más de 8.000 años de existencia antes de Cristo. Es una cosa impresionante. Ya en épocas más recientes tenemos el primer cultivo registrado fue el de la caña de azúcar hacia 1533, luego uno muy viejo y que seguimos sembrando aquí, el arroz hacia 1580 en tierras de Mariquita, luego se tuvieron sembradíos de anís, cacao y algodón hacia 1750, en 1776 ya se empezó a sembrar tabaco como cultivo, en el 49 vinieron las pesquisas más horribles de la quina. Luego se instauró el cultivo del caucho, los seringueros, y ya desde 1900 para acá otros cultivos que aunque existían ya empezaron a hacerse a nivel industrial, como es el caso del plátano, del sorgo, el ajonjolí, la soya, el limón, y hoy en día persisten otros cultivos que aunque no a nivel industrial, de ellos todavía comemos, como la ciruela calentana, el maracuyá, el lulo, el tomate, aromáticas, papaya, melones, sandías, uva, piña, tomates, todo lo que ustedes quieran lo vamos a encontrar en las riberas del río Magdalena. Bueno, entonces empecemos uno por uno de estos cultivos, porque es que el desarrollo de los cultivos en Colombia, incluso hasta hoy en día, los agricultores somos especialistas en proveer materia prima para la industria. Nosotros no hemos alcanzado un desarrollo agroindustrial importante que nos permita mejorar el nivel de ingreso y con él, lógicamente, el nivel de vida de los agricultores. Esto hasta hoy persiste. Entonces, hablemos del maíz. El maíz, hay arqueólogos que han encontrado vestigios de 8.000 y 6.500 años antes de Cristo, y en Colombia se conoce prácticamente desde la conquista, se tienen registros en el año 1492. Los oficios que se hacen alrededor del maíz son varios. En primer lugar, tenemos el sembrador de maíz. Tradicionalmente es un personaje que arma una especie de lanza en un palo con una punta afilada que hace el hoyo en el suelo y luego deposita los granos y él mismo con el pie lo va tapando. Esa es la forma más tradicional de sembrar el maíz, que incluso hoy en día en las laderas es el sistema de siembra donde no se puede tractorar. El cosechador es aquel que cuando el maíz ya da punto, depende de cómo lo vayamos a cosechar, si sea silo o sea maíz seco, pues así mismo viene la actuación de este personaje, que lo que hace es cortar la mata y separar. En el caso de que sea para grano seco, pues separa la mazorca y pica la caña que queda ahí en el lote, o en el caso de silo, se corta a ras de piso y todo el material vegetal se amontona para llevarse fuera del lote. El empacador, en el caso de que cuando se coge el grano seco, es el que va recogiendo las mazorcas y las deposita en un costal o en cualquier otro tipo de saco o de remolque para sacarlo del lote. Luego viene una actividad que se llama el desgranador. Normalmente son unas maquinitas muy elementales
en donde se pasan las mazorcas y separa el grano de la tusa. Luego viene el molendero, que también puede ser una máquina manual o una máquina ya mecánica con motor, en donde se hace la molienda. Y una vez se muele el grano, se obtiene la materia prima para que lo trabajen las areperas, las empanaderas, el que hace el licor, y de ahí para allá una gran cantidad de oficios alrededor del grano del maíz. En cuanto a los productos, igual que los oficios, son bastante variados. Entonces allí tenemos. Depende de cómo lo cosechemos. Entonces, si lo cosechamos verde, es decir, por allá hacia los 45, 60 días de su ciclo, lo podemos tomar como silo para alimentación complementaria de animales. Pero si lo dejamos secar en campo, si lo cosechamos entonces en una siguiente etapa, más o menos sobre los 90 días, un poco menos, 70, 90 días, depende de la variedad, lo podemos consumir como choclo. Si es choclo, entonces los productos son variados, porque si es choclo, entonces con él podemos hacer las torticas de choclo, podemos hacer algunas especies de sopas que son deliciosas además, pero si lo consumimos como grano seco, entonces como grano seco se puede obtener harina, pero también se puede hacer con el grano entero mazamorra, partido se hace el cuchuco, y molido se puede hacer empanadas, se puede hacer chicha, es base para los tamales tolimenses, también sirve para hacer sopas, como nutrición animal, para elaborar masato, para hacer arepas, para hacer artesanías con los capachos tanto de la tusa como de las hojas. En términos generales, la tusa se puede usar como combustible y lógicamente, miren ustedes, delicias de nuestro país, las arepas y los bizcochos de maíz. Son variados los productos, con seguridad se me van a quedar algunos por fuera, pero es que no es fácil con un producto tan versátil como lo es el maíz. Bien, cronológicamente entonces luego vinieron los cultivos de cacao, anís, arroz y algodón hacia 1750. Vamos a hablar de los más conocidos. El anís hoy en día prácticamente no se cultiva en Colombia, entonces vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a un producto como el cacao, que yo creo que para nadie es desconocido esta bebida tan espectacular. Pues bien, el cultivo no es que ocupe demasiada gente, pero sí son unas labores relativamente especializadas. Normalmente, antes de llevar la planta de cacao al lote, ya viene un proceso de injertación en un vivero, porque hoy en día prácticamente todas las variedades vienen injertas. Una vez se lleva al cultivo, entonces, después de cierto crecimiento, hay que utilizar una persona que se especializa en podar las plantas. Lo que hace es darle podas de formación al cultivo y podas de mantenimiento para que el cultivo no se vuelva una escoba, para que el cultivo no se vuelva un monte y pueda entrarle luz, porque solo a las partes donde tiene acceso a la luz hay producción de flores y posteriormente de mazorcas. La siguiente actividad, cuando ya tenemos frutos, es el recolector, que es el que va cuando está en este estado de maduración la mazorca, incluso antes, lo va recolectando, lo ubica en alguna parte del lote, lo pica y saca el grano. Ese grano se lleva a un proceso de fermentación para que absorba de la baba del mucílago del grano los aromas, los sabores, y luego se lleva a el tostado. El tostado tradicionalmente se hace en unos tiestos de barro, está hablando de la parte tradicional, no de la industrial, y de ahí se tuesta hasta que logra un punto en el que la cáscara se separa de la almendra. Entonces, en ese punto que ellos saben, espichando el granito, se pasa al que llaman descascarillador soplador, que no es otra cosa que espichar todas las capsulitas y separar la cascarilla, lo que envuelve la almendra, de la almendra, que es lo que finalmente vamos a aprovechar. Él con un ventilador hace la separación de la almendra de la cascarilla. Una vez tenemos la almendra, esa es la principal materia prima que se trae en bruto a vender a Casalúquer o a cualquiera otro de los compradores del cacao, o se hace la molienda en pequeñas maquinitas que se tienen en las casas para obtener básicamente la masita del cacao, que mezclada con azúcar, clavos y canela
se hace el pastillaje tradicional que hacemos en las casas y que hacían las abuelas, porque hoy en día ya también es una tradición perdida, para el consumo. Pero del cacao hay gran variedad de productos. En Colombia hoy en día ya se hace, además del cacao de mesa, para hacer la bebida tradicional, se elaboran chocolatinas, cremas, se saca la manteca de cacao medicinal, se saca el cacao en polvo, el licor de cacao, que no es otro que la almendra finamente molida, y también se están haciendo ya mascarillas de tipo cosmético. Bien, el arroz. Nosotros como huilenses tenemos el privilegio de casi haber crecido entre cultivos de arroz. Bueno, pues bien, es otro de los cereales maravillosos que tenemos y que hoy en día ya lo cultivamos a nivel industrial, si se quiere, y emplea una gran cantidad de gente por hectárea. Primero arrancamos con un capataz, que es el encargado de coordinar a todos los empleados que tenemos en una arrocera. Ese capataz es el encargado de acuerdo a los talentos de cada uno de los trabajadores, asignar las funciones. Tenemos un personaje que es el topógrafo empírico del campo, que lo llamamos caballoneador. Es un tipo bien particular porque es tan preciso como lo que puede hacer un topógrafo con el teodolito, y él es el que va indicando el camino de las curvas de nivel en el lote para que el tractorista venga detrás de él trazando los caballones, que son las estructuras de tierra levantada que hacen que el agua se contenga para poder tener una buena retención de humedad, porque el arroz se hace entre el agua. Tenemos otras funciones que las pueden cumplir los mismos u otros contratados externamente, que son los que hacen la fumigación para control de plagas y enfermedades. Tenemos el encargado del riego, que es supremamente importante porque es el personaje, después del caballoneador, el que viene a manejar todos esos montículos que se hacen para que el agua llegue absolutamente a todas las partes del lote y no se nos muera el arroz en ninguna parte. También tenemos el que esparce el abono en todo el lote, que es el abonador. Tenemos una función que se da de acuerdo a que el lote esté plagado o no de una maleza, que también es arroz, que se llama arroz rojo. El arroz rojo es, una instrucción que no les di. Las preguntas, por favor, las van acumulando, si tienen en qué anotarlas, para no interrumpir la conferencia, y al final vamos a dedicar varios minutos para la resolución de las preguntas. Entonces, el mecanismo de levantan la mano cuando yo termine y vamos a formular las preguntas. Muchas gracias. Listo. El despalillador. Entonces, resulta que hay unas variedades de arroz que también son comestibles, pero que no cultivamos aquí, que lo conocemos como arroz rojo, pipón, mechudo, que son también variedades de arroz, pero que aquí en Colombia y en Sudamérica en términos generales no se consume. Son consumos que se hacen en países asiáticos. Es más, ese arroz es un arroz gourmet. ¿Por qué? Porque es que tiene diferentes colores. Hay marrón, hay rojo, hay verdoso. O sea, la multiplicidad de colores que hay en esas variedades en el continente asiático hace que este arroz tenga unos precios absolutamente increíbles. Pero aquí es una maleza, porque se da dentro del arroz normal que cultivamos y él sufre dos situaciones diferentes a las variedades de aquí. Primero, es mucho más precoz. Entonces se desarrolla a una velocidad impresionante entre el otro arroz. Lo arropa, lo tapa, le compite por agua, por nutrientes, por minerales. Pero fuera de eso, como madura primero, se desgrana y cae al piso, pero además de eso, la mata se cae. Y cuando se cae, se lleva por delante el otro arroz. Entonces, una maleza supremamente agresiva siendo arroz. Entonces, para controlarla, en Colombia ya tenemos una tecnología que se llama Clearfield, campo limpio, que consiste en sembrar una variedad que es tolerante a un herbicida, y cualquier otro arroz que sea diferente a la variedad, cuando se aplica este herbicida, se muere. Y solo queda la variedad que tiene la genética para resistirla. Y la otra es la que viene a ser el señor despalillador, que es que se vuelven de un ojo impresionante. Yo en todo lo que he trabajado todavía tengo dificultad en distinguir una planta de otra cuando no tienen espigas, pero estos señores son tan especializados que van caminando y en el arroz apenas pequeñito y ya son capaces de identificarlo y sacarla antes de que espigue, antes de que le haga el daño al otro arroz. Ese es el despalillador. Tenemos el combinador, que es cuando ya llega la hora de cosechar. Como está de maduro este arroz, lo siguiente que viene es una máquina que se llama combinada, que es el que hace la recolección. Detrás de él va un tractorista
un tractor y una zorra recogiendo de dos maneras. Se puede hacer en bultos o se puede hacer a granel. En bultos hay unas máquinas antiguas que en unos chorritos aparan en unos costales el grano y lo van botando en el lote. Detrás de él viene el tractor con una zorra y en ellos, en la zorra vienen los zorreros que lo que hacen es levantar los bultos, echarlos a la zorra y sacarlos del lote. Si es a granel, entonces viene el tractorista con un tonel grandísimo, con una tolva, y la máquina que está cortando en algún momento para y surte el arroz dentro de esa tolva para que sea sacado del lote. Finalmente, si hay bultos, hay coteros para que suban el arroz a los camiones. Lógicamente hay un camionero que es el que sí o sí lleva el producto desde el lote hasta el molino. Y ya quedan dos antiguas labores que son el respillador, que es el último que entra cuando ya se ha ido la máquina combinada. Él entra a recoger las espigas que han quedado por ahí sin recolectar para sacarlo y llevárselo para su casa para alimentarlo. Y se lo entregan también o lo hace el pilonero, que es aquel que echa los granos de arroz en una estructura de madera que llama el pilón. Ya casi no existen, pero es una copa, por decirlo de alguna manera, una copa gigante donde se echa el grano y con una mano de madera también pesada y gruesa se le da hasta que separan la cascarilla del grano. En cuanto a los productos de este cereal tan maravilloso, tenemos el paddy verde, que es el que producimos los agricultores, del cual puede utilizarse el tamo como heno, como complemento nutricional recién cortado del arroz, y ya hasta ahí llega, digamos, la intervención nuestra como agricultores. Como les digo, nosotros somos especialistas en producción de materia prima. Eso se le entrega a los molinos, y los molinos ya sacan arroz blanco, sacan cascarillas, sacan granza, sacan harina, y de las harinas del arroz, entonces, del grano también se puede hacer arroz de leche, se puede hacer sopa de arroz, arroz con pollo, chicha de arroz, arroz chino, paella y todo lo que ustedes quieran con productos de arroz, arroz con huevo y todo lo que ustedes quieran. Bueno, el algodón ha tenido sus ciclos. El algodón por allá en los 70 llegó a ser un cultivo supremamente importante. Llegaron a sembrarse más de 300.000 hectáreas en todo el país. Eso fue una cosa espectacular porque el algodón en su época era uno de los cultivos que mayor mano de obra reclamaba. En esa época teníamos una estructura parecida a la del arroz, en donde hay un capataz, hay un caballoneador, que aquí la función es diferente. Este lo hace con un tractor y es haciendo los surcos en la cresta de los cuales se va a sembrar la semilla del algodón, porque esto se hace en unos montículos también conocidos como caballoneador. Vienen los sembradores. Hoy en día en áreas pequeñas, cuando se está reactivando el algodón, también se hace manualmente y el sistema es parecido. Una lanza con un chuzo, se hace el huequito, se echan las semillas y con el pie se tapa y se va realizando la siembra manualmente. Tenemos los jornaleros que hacen las labores de regadores, de abonadores, de fumigadores, y finalmente vienen los cogedores. En los cogedores participan niños, damas y caballeros. Como los niños y las señoras no tienen la fuerza para empacar el algodón dentro de las lonas en el que se recolecta, entonces se les asigna un empacador, que lo que hace es apretar el algodón dentro de las lonas en las que se recolecta, porque si no, tendríamos miles de lonas que no pesan absolutamente nada, como las almohadas. Entonces hay que apretarlo para que rinda, y ese se llama el empacador. Al final del lote hay un tipo que se llama el pesador, que tiene un instrumento que se llama romana, en donde se cuelgan los bultos y se pesan las arrobas que cogió el personaje durante el día. También interviene allí un tractorista, que es el que saca el producto del lote para llevárselo a una bodega o entregárselo a los coteros, que lo suben a los camiones para que lo lleven a las desmotadoras. Entonces, los productos del algodón, aunque son demasiados, nosotros solo producimos materia prima. Y como tal, entregamos un producto que se llama algodón semilla a las desmotadoras, y del algodón semilla se le retorna al agricultor un poco de la semilla, que normalmente es utilizado como complemento proteínico para los animales. Ahí termina la producción del algodón. Bueno, un cultivo que también existió mucho en el Huila, del cual llegó a ser el segundo productor nacional, es el tabaco. El tabaco en sus épocas también tenía un capataz que se encargaba del manejo de todo el personal, en donde había un viverista, porque el tabaco, a diferencia de lo que hemos visto, es un cultivo de trasplante. Entonces se hace un vivero, en bolsitas se siembran las semillas del tabaco, y cuando ya está entre los 10, 12 centímetros de altura,
se lleva al campo definitivo. Entonces tenemos un trasplantador. Los jornaleros que en toda parte intervienen, que hacen las labores de riego, de la abonada, la fumigada, tanto para control de plagas como de malezas. En este cultivo, en cambio, se tienen unos que manejan hornos porque la hoja del tabaco, después de que se cultiva, hay que secarla, hay que bajarle la humedad rápidamente para que no se llene de hongos. Tenemos unos parrilleros que son los que colocan esas hojas con mucho cuidado como su nombre lo indica, en unas parrillas para que se aireen con aire caliente. Tenemos unos despalilladores, normalmente son damas las que hacen esta labor, que es quitarle la vena central a la hoja para que después se pueda doblar con facilidad. Tenemos las rolleras, que también son damas, que lo que hacen es coger la capa principal de los tabacos, o sea, la capa externa, y la envuelven o la seleccionan y la envuelven. Y tenemos las torcedoras, que son las que finalmente hacen los tabacos. Los productos del tabaco en Colombia se produjo durante muchos años tabaco negro y tabaco rubio. El Huila fue especialista en producción de tabaco rubio. El tabaco negro se produjo en los Santanderes, hacia la costa, partes de Cundinamarca. Pero el Huila era especialista en producción de tabaco rubio. El tabaco negro sí o sí es el que es empleado para la producción de los famosos puros. Y el tabaco rubio es del que se hace los cigarrillos y del que se hace el picadillo, que en algunas ocasiones se utiliza para rellenar estos puros o también para la que se utiliza en las pipas. Bien, debido a las campañas tan intensas a nivel mundial para evitar fumar, el producto fue bajando de intensidad hasta que hoy en día prácticamente no se cultiva en Colombia. Adicional a él, era el único cultivo al que se le cobraba IVA y el agricultor no pudo con eso. Hay muchos que terminaron entregando sus tierras por cuenta de que no pudieron pagar el IVA por las producciones tan bajas. Bueno, la quina y el caucho, vamos a hablar rápidamente de la quina. La quina es un árbol que parece que es originario del Perú, pero por lógica durante muchos años se fue trasladando por los Andes y en Colombia hubo cualquier cantidad de árboles de quina. Esto fue simplemente una labor de recolección. La persona se metía normalmente con su pareja a la selva, tumbaba el árbol de quina y le sacaba la corteza, que era lo que se comercializaba. Entonces era el leñador el que tumbaba y normalmente la señora era la que hacía la labor de quitarle la corteza al árbol para ponerla a secar. Y de esa corteza era lo que prácticamente se vendía para el exterior, lo que se exportaba, porque de ahí se sacaba gran número de alcaloides, dentro de los cuales se distinguían la quinina, la quinidona, que tenían un gran poder antipirético y, perdón, aquí no es antipirético, sino utilizado contra la malaria. Tenía una efectividad muy grande para el control de la malaria años A. Lamentablemente se extinguió, porque no la repusieron, era como les digo, era simplemente recolección. Perdón. No les hablé del caucho. El caucho hoy en día sigue siendo cultivado en Colombia y tiene varios oficios. Tiene también un viverista porque es un producto de trasplante, un trasplantador, un injertador, porque hoy en día todas las variedades son injertas. Los jornaleros que cumplen las mismas funciones en otros cultivos. Tienen un rallador que es el que hace esta herida en la corteza del caucho para sacar el látex o la lechecita del árbol que se deposita en una coquita que en día y medio, 2 días es recolectada, que es el que llamamos como látex. Los productos del caucho, vuelvo e insisto, los agricultores somos grandes productores de materia prima, entonces nosotros simplemente recogemos el látex lo empacamos para que empiece la producción industrial, como son llantas, prendas de vestir, capas, autopartes, balones, mangueras, y en líneas más blandas tenemos borradores, guantes, condones, calzado, es decir, es un producto supremamente versátil y por muchas sustancias químicas que se han sacado del petróleo, no es reemplazable la calidad del caucho por su elasticidad, por su duración, por la resistencia, tiene unas cualidades impresionantes. Hoy todavía se utiliza para aviación, para automóviles, para muchos, tiene muchos usos. Bueno, entramos en la recta final y tenemos un producto maravilloso, que es el plátano del río Magdalena, cultivado como lo conocemos en vegas, la famosa vega que siempre está a la orilla de cualquier río, pues el Magdalena no está ausente de esto. En el plátano hay cualquier cantidad de variedades, pero básicamente alrededor del río Magdalena conocemos
el plátano, el cachaco y el guineo. Entonces aquí tenemos el guineo con el que se hacen unas sopas deliciosas como es el colí, pero también tenemos el que le decimos cuatro filos, que quien no se haya comido una patacona de cachaco no sabe lo que es bueno, no sabe lo que está perdiendo. En esto es muy sencillo, hay un veguero que es el que está cuidando constantemente en la vega para que no se roben los plátanos, pero también hace labores como es el deshijador. Como su nombre lo indica, lo que hace es quitarle los hijos que están saliendo en cantidades alarmantes para que no se tupa la vega y se pueda seguir andando en ella. Tenemos el cosechador, que es el que está mirando el punto de madurez para cortarlos, y un deshojador, que es el que está cortando las hojas que se van madurando para que no se vuelva eso también como amuleto de viuda. Los productos, cualquier cantidad de variedad. Tenemos el producto, si se cosecha verde, se come como verde, pero si se amarilla, también se come como amarillo directamente. Entonces, un amarillo asado, un verde asado, es una delicia. Se utiliza para pataconas, para comérselo asado, para hacer juanvalerios, para hacer frituras de paquete. Si se seca y se muele, entonces se hace harina y con las harinas se hacen coladas. Muchos de los infantes, no de los que están aquí porque son muy jóvenes, se alimentaron con colada de plátano. Se hacen sopas, moneditas, sirve como envoltorio para los tamales, para los envueltos, para los insulsos. Se hace el famoso sancocho, sirve de empaque, se hacen tortas con el plátano maduro y de la calceta se hacen también artesanías o también se pueden utilizar amarres. El plátano maduro con bocadillo se llama aborrajado, se hacen envueltos y lógicamente artesanías y amarres. Amarres sobre todo para kioscos de estos tradicionales se utiliza la calceta seca del plátano. Podríamos seguir hablando toda la tarde de cultivos y de oficios alrededor del río Magdalena, pero aquí les tengo parte de lo que no tocamos, pero que ustedes los encuentran en cualquier parte del río que se metan. Encuentran ají dulce, café en las partes altas del río, el limón, encontramos frijol. Hoy por hoy creciendo mucho el aguacate Hass en la parte sur del Huila. Yuca, todavía subsiste, una frutica deliciosa que se llama el tamarindo, pero también hay melones, piñas, mangos, sandías, papayas, pimentones, limón Tahití que está creciendo y aquí en el Huila ya hay cultivos interesantes de cannabis también. Esta foto la traigo porque es un dato curioso, la gran cantidad de agua que tiene el río Magdalena, solo hay distritos de riego a partir de bombeos. Es curioso, pero el sistema de riego más económico es el de gravedad, es decir, en donde se pone una pequeña presa para sacarle el agua al río de manera directa, pero el Magdalena parece que por la pendiente tan baja que tiene, hay que utilizar unas distancias demasiado largas para sacarle el agua por gravedad, entonces todos los distritos que hay alrededor son bombeos, el que surte la laguna del Juncal. Alrededor del río, todo lo que ustedes quieran en la parte cultural, se desarrollan artes, artesanías, mitos y leyendas. El sombrero suaceño, el rey de los sombreros en Colombia para mí, pero también se hacen sombreros de pindo y hacia la costa el famosísimo sombrero vuelteado, pero también se hacen artesanías como las manillas, las chivas que hacen en Pitalito, los canastos, el típico trapiche para sacar el guarapo de caña. Tenemos los escultores que han hecho obras muy bonitas, aquí en Neiva tenemos que la Madre Monte, que el Muán, que la Patasola, pero también tenemos datos de música, arte, escritores. Gabriel García Márquez escribió El general en su laberinto, que es el triste partida del general Bolívar a través del río ya retirándose a morir, y escribió también El amor en los tiempos del cólera, que también se desarrolla a través del río Magdalena, y con él tuvimos cantautores maravillosos como Silva y Villalba, Garzón y Collazos, compositores como Jorge Villamil, como José Barros con La Piragua, Gabriel Romero con La Subienda, y podíamos seguir hablando toda la tarde. Estos son datos que no son tan maravillosos y es para que abramos los ojos. El río Magdalena se nos está muriendo. El río Magdalena transporta hoy por hoy más de 180 millones de toneladas de sedimento. Y eso es uno de los factores que ha hecho que la navegabilidad del río sea prácticamente muy difícil, por no decir que imposible. Hoy por hoy hay más de 100 de las 233 especies de peces amenazadas de extinción. Imagínense, la mitad de las especies de peces en vía de extinción.
Tenemos 294 municipios que vierten sus aguas servidas sin ningún tratamiento al río. ¿Se acuerdan del río Bogotá, no? Bueno. Desde 1992 funciona en Barrancabermeja una refinería, que el que la hayan colocado a la orilla del río es porque a través del río se moviliza gran cantidad de petróleo con el riesgo que eso significa para el río y sus especies. El 87% de la carga que circula a través del río es petróleo y carbón, imagínense ustedes. La minería, tanto artesanal como industrial, vierte más de 100 toneladas de mercurio al año. Es un dato espantoso porque el mercurio es un veneno. Por si acaso, en el 2014 hubo un intento de un proyecto de navegabilidad en el río, que lo iba a desarrollar una empresa, un consorcio llamado Navelena, en donde participaba nada más y nada menos que Odebrecht, un contrato que se inició en alrededor de 250 millones y antes de ejecutarlo ya lo tenían valorado entre 700 y 850 millones de dólares, el robo hubiera sido mundial. Esta imagen es para que vean cómo somos nosotros de ingenuos. Aquí en un apartamento de un edificio en cualquier parte de esta isla hay alguien que pregunta, ¿está seguro que lavándonos las manos todo va a estar bien? Con respecto al COVID. Pero ¿qué pasa con la recesión? ¿Qué pasa con el cambio climático? Y lo que es peor, el colapso de la biodiversidad. Hasta aquí la conferencia, señoras y señores. Muchas gracias.